En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos ahora en el tercer apartado, donde el Catecismo dedica 12 números a desarrollar el tema que tiene como título Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. El día de hoy vamos a profundizar en el número 612, donde veremos la agonía de Jesús en Getsemaní. Número 612 del Catecismo dice: el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía en Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de la muerte. Pero sobre todo, está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, del que vive. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. El texto del Catecismo precioso, este número 612, queridos amigos, ¿no? Es un texto profundo sobre la agonía de Jesús en Getsemaní. Y conviene primero que lo contextualicemos y que recordemos que cuando los evangelios sinópticos describen las tentaciones de Jesús en el desierto y cómo Jesús va venciendo una tras otra las tentaciones que Satanás le propone en el desierto, cuando finalmente Satanás se ve vencido por la obediencia y la fidelidad de Cristo, Lucas 4:13, acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Esta precisión que nos hace el Evangelio de San Lucas nos da a entender que las tentaciones sobre Jesús, el demonio no se limitó solamente a aquel momento del desierto, que hubo otros momentos oportunos en los que Satanás volvió a la carga. La táctica de Satanás es de esperar el momento oportuno. Y ahora Satanás juzga que es un momento oportuno el momento de Getsemaní. Se están precipitando muchas cosas en la conciencia de Jesús. Va a ser la propia debilidad de la carne humana, ese instinto de supervivencia que todos tenemos. Por este instinto la carne se resiste a morir. Y el demonio juzga, Satanás juzga que es el momento de volver a atacar. También en nuestra vida, Satanás busca los momentos oportunos, los momentos de flaqueza, esos momentos donde la acción de Satanás puede ser mucho más eficaz que en nuestros momentos de esplendor o de fortaleza. Recordemos que las tentaciones de Jesús en el desierto van creciendo de fuera hacia adentro.
desde el cuerpo hasta el alma. Recordemos cómo la primera tentación fue la del pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba siendo tentado en la apetencia del cuerpo, la comida. En la segunda tentación le dice, todo esto te daré. Jesús estaba siendo tentado en la complacencia de los bienes materiales. Y en la tercera tentación ya es más interior, tírate de aquí, que escrito está que tus ángeles te recogerán para que tu pie no tropiece. Siendo tentado en la gloria de la complacencia humana, de ese tipo de mesianismo, de show, de gloria, de esplendor, pero no de cruz. En Getsemaní, ese proceso de tentación llega a lo más profundo de Jesús. Fijémonos cómo fue el pan, después fue los bienes materiales, después fue la gloria humana, la complacencia humana. Y ahora Satanás comienza tentándole nuevamente a Jesús, utilizando algo muy propio del hombre que es su instinto de supervivencia. Pero la tentación partiendo del cuerpo llega al alma. La tentación en Getsemaní es por la misma razón de lo que Cristo se dispone a hacer. Es como si Satanás dijera a Jesús, Jesús, ¿para qué vas a hacer todo esto? ¿Qué fruto va a tener esto? ¿Para qué sirve tu entrega? Satanás vuelve a la carga. Y ante Jesús está repasando todo lo que sucede, todas las traiciones que le han hecho, empezando por Judas, siguiendo por todos los fracasos y frustraciones de su sangre redentora. Satanás repasó ante Jesús todas las infidelidades de la humanidad, todos los pecados. La tradición ha remarcado que a Jesús le dolieron especialmente los pecados de las personas consagradas, de todos los cristianos consagrados a Él, de aquellos que le habían conocido en su intimidad y que luego le traicionaron. Los pecados de los sacerdotes, los pecados de las personas de vida consagrada que han cometido escándalos. El demonio le pasa la lista. ¿Pero eres tú, mi amigo y confidente, en serio? ¿Eres tú con el quien yo compartía todo? ¿Eres tú aquel al que yo llamé a que fuera mi vicario? ¿Eres tú con quien yo compartí todo? ¿Eres tú aquel a quien yo le permití obrar en mi nombre? ¿Tú me traicionas? Y Satanás insiste, ¿crees que merece la pena morir por ellos? Esta es la gran tentación. Es una tentación profunda. No es pan. No es bienes materiales. Es dejar abandonado todo. Esa es la tentación. Lucas 22:43. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. La pregunta es, ¿cómo confortaba el ángel a Jesús? La tradición, en la forma de interpretar este pasaje, la tradición de la iglesia nos enseña que Satanás le está presentando el supuesto fracaso de la redención. Y por el contrario, el ángel le está consolando, haciéndole ver el fruto que va a tener su sangre. El ángel lo consuela, tu sangre no va a ser inútil. Tu sangre tendrá fruto, tu entrega tendrá fruto. Mira a tu madre, mira a María. Solo su sí merece la pena.
Mira a los mártires que darán su vida por ti. Mira a los santos. Mira a la gente de bien. Mira a todas esas personas anónimas que te aman, que te siguen, que tendrán en tu sangre su fuente de redención. Míralos a todos a ellos. Vale la pena. Hay una prueba interior de Jesucristo muy fuerte entre lo que le está diciendo el demonio y lo que le está diciendo el ángel. Es una tentación de su vocación redentora. También nosotros somos tentados así, en nuestra propia vocación. Somos tentados de desesperación. Hay veces nos preguntamos, ¿de qué sirve lo que he hecho? ¿De qué sirve lo que he educado a mis hijos si al final se fueron todos? ¿O me abandonaron? ¿De qué sirve todo lo que he hecho si no he visto el fruto? ¿De qué sirven los sacrificios, las levantadas temprano día a día, el hacer, el limpiar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una vida religiosa vivida en fidelidad constante si veo que todo lo que está a mi lado está secularizado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve yo ir a la Eucaristía todos los domingos fielmente si el 90% o más de los que están o de los que viven junto a mí no lo hacen y veo que no les pasa nada? ¿De qué sirve? También nosotros somos tentados. Y la tentación es a desesperarnos. En la oscuridad, no ver los frutos. Estamos siendo tentados de desesperanza y a la inutilidad de nuestra vocación. A tirar la toalla, como se dice. Esta es la tentación más profunda. Abandona tu vocación. Jesús, sal corriendo de Getsemaní. A ti y a mí. Sal corriendo de tu trabajo, sal corriendo de tu familia, sal corriendo de tu ministerio, sal corriendo de tu grupo. Esa es la tentación, abandonar nuestra vocación. En Jesús no cabe hablar de concupiscencia, ¿no? Entendida como esa concupiscencia como el desorden interior que el pecado original ha generado en nosotros, pero en Jesús no. Pero sí hay un apetito sensitivo que es propio de la naturaleza humana, que es bueno. Ahí es donde es tentado Jesús. Se puede hablar de una tentación de desesperación. La tentación llega al interior de Cristo. Es la tentación a seguir un mesianismo de gloria que no pase por la cruz, a una obediencia al Padre que no suponga un sacrificio tan grande. Y la carne de Cristo es sensible al dolor. La tentación le cuesta a Jesús. Como dice la carta a los Hebreos, Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, aun siendo su hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Es un momento clave y profundo de la redención, ante el cual uno debe contemplar y hacer silencio. Este número 612 del Catecismo, que comienza de esta manera tan hermosa: el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní. Hay una aceptación personal en Getsemaní de lo que había anticipado en la última cena. Lucas 22:20. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre.
que es derramada por vosotros. Pero en Getsemaní hay una resistencia interior a aceptar esto, porque el peso es mucho. Y una cosa es decirlo en teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica. Porque el paso de la teoría a la práctica se da aquí, sintiendo la resistencia interna que tiene todo ese peso, el peso de nuestro pecado. A veces, queridos amigos, nosotros decimos un sí, con el entendimiento, con la cabeza, pero que luego al momento de que entre la voluntad de hacerlo, nos cuesta aceptar ese sí, o simplemente se convierte en un no. Incluso decimos un sí con nuestra voluntad, con nuestro querer hacer, que luego a nuestra sensibilidad y a nuestra apetencia le cuesta aceptar y se convierte en un no. Todos estos pasos del sí, del entendimiento, hasta que se vencen todas las resistencias, hay un proceso largo de aceptación. Este proceso es como una autentificación de nuestra propia vocación y hay un paso que hay que dar. Cuando la fe se ve sometida a prueba, parece como que todo se tambalea. Y es el momento de pasar del sí de la teoría, del sí del libro, al sí de la vida. Y eso cuesta. Recordemos cómo en el libro de Job, al principio, cuando Job sufre esos embates, los sufrimientos, las privaciones, Job, la primera respuesta, la que se había aprendido de memoria por la educación que le dieron, fue decir: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Esa fue la primera expresión que Job dio a Dios en respuesta a lo que le estaba sucediendo. Eso se lo había aprendido él de memoria. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Pero ese sí que está pronunciando todavía no ha llegado a superar el estallido de una naturaleza que se resiste a aceptar lo que el entendimiento ha dicho. Job dijo sí con la cabeza, pero no lo ha dicho con el cuerpo entero. Y en el libro de Job vemos cómo llegando un momento Job estalla. Y del sí inicial, ese que dijo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios, en los capítulos sucesivos se contrapone a una rebelión interna de Job. Job, ante la prueba, se rebela. Ya no es el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Job se rebela. Y el libro de Job consiste en esa lucha interna hasta que finalmente se somete. No ya la cabeza de Job, sino el Job entero se somete a la voluntad de Dios. Es muy interesante, porque podemos aplicar esto a Cristo. Es verdad que en Cristo no existe la concupiscencia fruto del pecado original, pero sí existen los apetitos naturales propios de la naturaleza humana. Hay un horror en la naturaleza humana de Cristo de solamente saber, imaginarse lo que se le viene encima. Le repugna, no le apetece lo más mínimo. Nosotros hemos hecho de la palabra apetencia quizás un referente último. Jesús asume el proceso de aceptación que todos tenemos que tener. Lo asume y luego lo redime. Redime para nosotros esas luchas interiores que tenemos hasta la aceptación plena de la voluntad de Dios. Desde el sí de la teoría
hasta el sí de la vida suele pasar un gran tiempo, y ese tiempo es el proceso necesario para acomodarnos. Lo que nos está señalando el catecismo, queridos amigos, en este número 612, es que al aceptar en su voluntad humana que se hiciera la voluntad del Padre, Cristo nos ha redimido. Es decir, y esto podría ser lo más importante, Cristo nos ha redimido con una voluntad humana. El acto redentor no es que Dios haya sido obediente a Dios. Eso era evidente. No se entendería de otra forma. El acto de redención consiste en que una voluntad humana se ha sometido plenamente a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el acto de redención. Y en virtud de esto, María previamente había dicho: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si Cristo no hubiera dicho ese sí en Getsemaní, ese hágase en Getsemaní, María no hubiera podido decir previamente aquello que por la gracia de Cristo lo dijo, aunque todavía estuviera llegando en su seno. La gracia del hágase de Jesucristo hizo posible el hágase de María. Es más, cada vez que nosotros decimos en nuestra vida, con nuestra voluntad humana, hágase, lo acepto, Señor, acepto mi enfermedad, acepto mi postración, acepto este fracaso, acepto vivir en paz donde tú me has plantado. Es gracias a lo que Cristo asumió en Getsemaní, lo que nos está redimiendo y hace posibles todas nuestras aceptaciones. Hágase tu voluntad siempre. Jesús se dirige al Padre en Getsemaní diciéndole: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Juan 18:11. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Recordemos el sentido que explicamos en la catequesis de ayer sobre copa y cáliz. Pero hay otro aspecto que no es casual. Y es importante ver nosotros cómo Jesús toma ese cáliz, toma esa copa y la bebe y cumple y no sale corriendo. En Getsemaní están Pedro, Santiago y Juan, los mismos que estuvieron en el monte Tabor en el momento de la transfiguración. Los testigos de la debilidad humana en la agonía de Getsemaní fueron también testigos de la manifestación de la gloria de la divinidad en el monte Tabor, los mismos. Esos que vieron a Jesús transfigurado ahora lo están viendo, agonizando. Hay una pedagogía de Dios en esto. La pasión es camino de gloria. El Señor nos está educando. El Señor en esos momentos educaba a los que serían las columnas de su iglesia. Entre la consolación y la desolación. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestra vida en esta pedagogía de Dios? Dios nos consuela en medio de la desolación. Fijémonos cómo muchos santos en la historia de la iglesia han reflexionado sobre esta pedagogía en la que el Señor compagina consolación y desolación. El momento de la desolación
Es el momento de la fidelidad, de la confianza en Cristo, del abandono en Él, a pesar de lo que está viviendo. Siendo testigos de la prueba más amarga, nunca debes olvidar aquello que viste en el Tabor. Cuando las cosas estén supremamente difíciles, nunca olvides aquello que viste en el Tabor. En el Tabor viste la gloria, el escándalo de ver a Cristo padeciendo. Tiene que ser aliviado con el recuerdo del Cristo glorioso transfigurado. Y estas dos cosas en nuestra vida tienen que estar ahí, son necesarias. No todo en la vida es cruz. También hay gloria, demasiada gloria. Y esta es la pedagogía divina. No es que sea un momento de desgracia y otro de gracia, no. Los dos son momentos de gracia. Y en los dos momentos en los que el Señor nos está salvando, los podemos contemplar. Getsemaní y Monte Tabor, los dos son momentos de gracia. Getsemaní es la pasión del alma de Cristo. El Tabor es la glorificación de Cristo. Cuando dice Jesús, me muero de tristeza, permaneced aquí en oración. Jesús está descubriendo su pasión interior, la pasión moral. Es verdad que está la pasión física, la pasión del cuerpo, los dolores. Pero hay una pasión mucho más difícil que le tocó asumir a Jesús, que fue la pasión moral. Esta pasión moral también ocurre en nuestra vida. Y desde nuestra pobre existencia humana sabemos que es muy superior el sufrimiento moral al sufrimiento físico. Y eso que hay sufrimientos físicos que pueden llegar a ser muy, pero muy duros. Cualquier padre o madre sería capaz de sufrir a gusto físicamente cualquier dolor con tal de privarse de ciertos sufrimientos morales. Por ejemplo, frente al sufrimiento del parto, ese sufrimiento físico. El sufrimiento de ver cómo un hijo se destroza, por ejemplo, con las drogas. Una madre pasaría 1000 partos si pudiera evitar ese sufrimiento moral. Siempre nos ha impactado mucho el sufrimiento físico. Nos ha impactado, por ejemplo, en la pasión de Jesucristo, el sufrimiento físico. Ha sido representado en el arte, las pinturas, las esculturas, las películas, siempre la pasión de Cristo. Pero no podemos olvidar que el sufrimiento físico es una mínima parte de lo que es el sufrimiento moral de Jesús. Es como un témpano de hielo que se asoma una pequeña parte arriba del agua mientras la mayor parte está sumergida, la que no se ve. Ese sería el sufrimiento físico, la parte que vemos, pero el sufrimiento moral es el que está abajo. Para entender esto, nos dice el Evangelio que Jesucristo sudó gotas de sangre. Lucas 22:44. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Es muy interesante esto que resalta el Evangelio de San Lucas. Recordemos que San Lucas era un médico y a él le llamó mucho la atención este fenómeno que sucedió en Jesús. Hoy en día sudar sangre en medicina se llama un hematohidrosis. Es un fenómeno muy raro, pero está perfectamente documentado y dicen los médicos que ocurre en condiciones excepcionales. Es un agotamiento físico
acompañado de un trastorno moral, que es consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz. Es la dilatación y ruptura de los vasos capilares subcutáneos de nuestra piel. La sangre se mezcla con el sudor y se coagula sobre la piel después de la exudación. Es como una hemorragia microscópica, dejando la piel como lesionada y dolorida y muy sensible a cualquier mínimo golpe. Es el peso de esa copa al que hemos hecho referencia en nuestras catequesis de esta semana. El peso de todas las injusticias, de las guerras, de los asesinatos de inocentes, de los robos, de los que mueren de hambre por el egoísmo de otros, de las maldiciones contra Dios, de las mentiras, de los insultos, de las desobediencias, del terrorismo, del desamor. Esa es la copa. Todo esto hace un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda y de un miedo atroz. Y esto es lo que sufre Jesús. Es una tremenda lesión, queridos amigos, para todos nosotros. Más que un miedo al dolor, lo que tenemos que tener es un miedo al pecado, a apartarnos de Dios. Por último, terminamos con lo que decía Santo Tomás, cuando nos habla sobre el santo temor de Dios. Aquí lo está refiriendo tal cual. Es una lección para nosotros. Y lo decimos con mucho cuidado. Decimos santo temor de Dios y no decimos santo temor a Dios. Santo temor de Dios. Así es, queridos amigos, que preparándonos en este caminar, en esta subida con Jesús al monte de los olivos, a Getsemaní, ahí en esa piedra, donde Jesús empieza a sudar de miedo, recordar siempre realmente cuál es el miedo y cuál es la cruz y cuál es el peso que tenía esa copa, que son nuestros pecados.